Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones, arrancando juntos de la mano este poderosísimo, potentísimo y sin igual año 2027, año 10, año maestro, que tiene su reducción a un año 1. Así que bueno, corazones, estamos el día de hoy listos para este fin de semana poderoso en donde la mayoría de las personas vuelve a casa, retoma sus actividades y esa sería la intención, porque este es un año que comenzó sumamente temprano, es decir, no habíamos tenido un año 1 pues desde la última década, hace 9 años. Y entonces, ¿qué pasa con los años 1? Que son poderosos porque nos traen desde el arranque y desde el inicio con toda la mecha prendida. Ya no es que va a agarrar calor en febrero, en marzo, en abril. No. Es desde el arranque y el inicio y se conjuga hacia el 17 de febrero, día de eclipse poderoso, con la entrada del año de la tradición oriental caballo de fuego. Este año 10, este año caballo, va a ser un año muy poderoso. Es un año que viene contundentemente pesado, contundentemente movido. Y bueno, la invitación del podcast del día de hoy es que a que comprendamos la información desde una perspectiva muchísimo más global. Es decir, vamos entendiendo que parte de vivir en el juego de la vida, en el juego de la materia, en el juego de las emociones, es comprender los claroscuros, es decir, vivimos en la luz y en la sombra o en la oscuridad, pero nada está totalmente definido siempre, sino se vive un claroscuro, una escala de grises. Cuando nosotros vivimos esa escala de grises es que está un poco revuelto todo, es que es muy fina la rayita donde podemos pasar de un lado al otro. Y al final en este juego, ya estaba escrito así, nos tenemos que ir dividiendo más. Cada vez la luz está más distante y más polarizada de la oscuridad, se nota más, pero también lo que vamos entendiendo y haciendo discernimiento a nivel de conciencia nos va posicionando cada vez más de repente en un polo o en el otro. Es parte del juego, muy en la sombra, muy en la luz. Entonces, en esa escala de grises vamos a estar rebotando un poco este año y dicho sea de paso, este año nos hizo terminar el año 2025 apenas hace 2 días, apenas antier terminamos el año pasado con una luna creciente y arrancando apenas el año 2026, estamos con una luna llena mañana, día 3 de enero, entonces día 1, día 2, día 3, poderosísimo este fin de semana, corazones, porque porque tenemos un arranque de un año 10 que el día de hoy vamos a tratar de entender ese claroscuro, esa luz y esa sombra. Y bueno, la inquietud de todo mundo generalmente es, y cada año sucede igual, es ¿y cómo nos va a ir? Pues no, es que te va a ir como tú quieras y te va a ir como tú te esfuerces y te comprometas y te clarifiques y madures. Eso es como te va a ir. El mundo colectivamente ya está echado el juego. Nosotros solamente lo transitamos. En esa medida, cuando nosotros vemos el color más o menos, como te decía, ese claroscuro del año, dependiendo de cada quien en su carácter, en su personalidad, en cómo ve la vida, en cómo reacciona ante las situaciones,
pues entonces vamos a entender que esa va a ser en la medida el riesgo o lo complejo o lo fácil o lo eh, positivo o negativo que esté el año. Porque los años no son buenos ni malos, los años son lo que son y el mundo es lo que es. Somos nosotros los que participamos en el juego y en la fiesta de la vida desde perspectivas distintas. Entonces vamos poniéndole, pues para que entendamos cómo hacia dónde vienen los retos de un año que viene sin duda muy poderoso, muy revolucionado, pesado en muchos sentidos, pues porque a nivel colectivo, pues ya han visto que el juego del mundo se reparte en sus empresas, porque pues los países en realidad son empresas, y pues los que gobiernan no son más que CEOs de personas que realmente son los que mueven las empresas o mueven los países y mueven la economía y mueven las conciencias y mueven el algoritmo, y nosotros poco a poco iremos despertando a este parque de diversiones en donde las reglas del lenguaje de la capa astral, el lenguaje de la matriz, el lenguaje numerológico, astrológico y para el esoterismo en alguna de sus ramas, pues está todo dado en cualquier lenguaje, se parecen, fíjate. Entonces, bueno, pues vamos a entender que este año 10, que tiene su reducción a 1, vamos entendiendo que es un número maestro, empieza en 1 y acaba en 10, o sea, hay que llevarlo al número maestro, al +1, ¿verdad? Eso siempre va ya de entrada a implicarnos a todos que ese año 10, ese número maestro, nos implica dar un plus, un extra, un más, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo, es dar lo mejor de ti, dar el 10, una persona de 10, una experiencia de 10, una comunicación de 10, un compromiso de 10, una impecabilidad en la palabra de 10, unas finanzas y administraciones de 10, es decir, el compromiso hacia nuestras familias, nuestros hijos, nuestros negocios y sobre todo hacia nosotros mismos, empieza en 1 y terminará en 10. Por eso este es un año pues que nos va a jalar, me explico, nos va a impulsar, nos va a obligar de alguna manera a sacar lo mejor de nosotros, y es como una iniciación, es como ponernos a prueba en la disciplina, ¿no? En ese +1 es qué más vas a poder dar, cuánto un poquito más te vas a impulsar, cuánto un poquito más vas a hacer, ¿verdad? Y ese poquito más se va a volver mucho más. Entonces estos primeros 15 días de enero son potentes, son trascendentales, y pues estaremos a nada, corazones, de entrar al caballo de fuego que se sentirá, porque va a entrar en el portal de un eclipse de sol. O sea, caballo de fuego con eclipse de sol con aro, ¿sabes? Este eclipse anular que se va a ver un aro rojo. El caballo de fuego, que es este símbolo astrológico en donde se puede describir bajo la personalidad de un caballo potente, de fuego, prendido de fuego, entra en el portal de un eclipse anular de sol. Entonces, sin duda, lo que siembres, lo que ancles, lo que materialices y concretices estos días es absolutamente crucial. Ojo, no para el mes de enero o el año 2026, sino porque estamos abriendo una década completa en la humanidad, una era y una etapa completa en donde, como les comentaba, este año 2026 la nueva generación beta va a nacer, y nace una nueva generación. Cada 20 años nace una generación, nace una nueva generación en un caballo de fuego, en un año 10. O sea, estas almas vienen equipadas con todo, con todas las herramientas y con todo el wifi, y vienen para que nosotros lo único que hagamos es nuestro trabajo en el juego, en el Westworld, en el parque, pues es hacerles espacio, dejarles el mundo un poquito más roto de lo que ya lo hemos rasgado, para que ellos puedan venir a hacer la reforma, la restauración de la humanidad, pues como se supone que cada quien viene aquí a
a encontrar sus propios objetivos del alma. Entonces, nos plantea un año 1 de 10 en sus aspectos, digamos, positivos o en la luz. Pues como dijimos, es un año del yo. 1, yo. Y cuando hablamos del yo, hablamos de aspectos sumamente positivos, porque es el que está alineado con la fuente, alineado con el uno, conectado con todo. Hablamos del uno y hablamos de la unidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo polarizamos al 10? Al 1 en sombra y luego al 10. Entonces, así como hablamos de unidad, hablamos de enfrentamientos, ¿verdad? Entonces es importante comprender que por eso es un año tan polarizado, en donde se va a poner el yo personal de cada uno de nosotros, pero también el yo egoico. Entonces este yo, pues habla de la independencia como el caballo. El caballo es independiente, va solo. La independencia, pero también hablamos de no solo la independencia económica y la independencia de resolver tú tus propias cosas. Hablamos de la independencia emocional. Entonces, en su aspecto sombra, en su aspecto oscuro, el uno habla de cómo vas a lidiar con los apegos, sobre todo los que son enfermitos, tóxicos. Cómo vas a lidiar con la falta de independencia, ¿no? Con el control, con el apego, con el que quieras controlar o la que quieras controlar y la falta de control de ti mismo, de tu independencia, ¿verdad? Este año va a ser potente en ese sentido. Y bueno, pues el año 1 de 10 habla del inicio, del arranque, de los años en los que se empiezan cosas, pero también entonces habla del impulso para aventarnos, empujarnos a las cosas, y en su aspecto oscuro, en su aspecto sombra, habla del impulso, claro, del desbocarse, del otro extremo. El desbocarme es el yo primero, el yo necesito esto, yo quiero esto, entonces nos habla mucho del ego y del egocentrismo que se va a poner mucho más expuesto en todos. Entonces, esto va a llevar, forzosamente su parte oscura llevará a confrontaciones, enfrentamientos y donde vamos a tener que poner todos mucha atención es en esa ira, en esa prisa, en ese las cosas se hacen como yo digo, en ese desbocarnos, decíamos, en el yo quiero esto y se va a poner a prueba ese yo luz, ese yo positivo, ese yo conectado con la unidad que sabe perfectamente las reglas, consecuencias, ¿no? Recordando los 10 mandamientos. ¿Por qué, corazones? Porque este es un año de muchos premios, es un año que te va a dar reconocimiento, te va a dar premios, vamos a decir, te va a ayudar a abrir las cosas que realmente, o dar entrada a las cosas que realmente son importantes en tu vida o para ti. Porque cuando yo te digo las cosas que son importantes, no son las cosas que te dicen que deben de ser importantes, son las que son importantes para ti. Entonces, como este año te va a dar ese reconocimiento, te va a dar ese crecimiento, ¿vale? Pues entonces ahí es donde va a tener que ponerse a prueba la parte del exceso, de la soberbia, la vanidad, ¿no? El egocentrismo. Y cuando hablamos de la ira, su parte oscura, este es un año en donde la ira, el resentimiento, la rigidez, es estar en contra, ¿verdad? Los rencores, muy importante los de la venganza, los deseos de venganza, todas esas cosas, pues eso es lo que abre las guerras. Al final la energía creadora empieza en nosotros y la vemos muy bien colocada en el mundo porque pues así somos. Este año, cuando hablo de domarnos, cuando hablo de regularnos, o sea, hay un impulso muy grande, pero lo tienes que enfocar hacia donde tú quieres dirigir tu energía, porque si no te desbocas. Y en el ese desbocarte se pone a prueba nuestra parte reptil, la parte hibridada reptil que tenemos. Está de más decir animal, porque en realidad los animales pues tienen más conciencia. En realidad es así, ellos son nuestros maestros.
al no tener tiempo ni mente, ellos solo viven en sus emociones puras. Defienden lo que tienen que defender, aceptan lo que tengan que aceptar, continúan su vida como es su experiencia dentro de ser cuerpo físico o animalito. El que nosotros pidamos ser animalito con conciencia, o sea, humano, que es la siguiente como fase, digamos, de la experiencia del envase material, es porque en nosotros reside tiempo y conciencia y elecciones. Lo que llamamos libre albedrío. Entonces, en el momento en que este año 10, como número maestro, se nos pone a prueba, es que tú no eres reptilito, animalito, que te dejas dominar por la ira, que te desbocas en las bajas pasiones, en las adicciones, te desbocas en los placeres que duran 5 minutos y que aparte te van a traer karma. Si no tienes mente y tienes intelecto y tienes discernimiento y tienes conciencia, se supone. ¿Vale? Voy a ganar mucho, entonces no le hace, dame el arma y yo me hago de un cartel y pues ya soy bien chido. Es decir, esas son bajas pasiones, la no comprensión completa del discernimiento de que toda esa energía va a volver para nosotros y para todo nuestro equipo, es decir, para toda la descendencia. Se nos va a poner a prueba este año ese dominio del impulso reptiliano, del impulso de la parte que no discierne nada y solamente vive por sus necesidades y sus deseos sin filtro. Y de ahí hablamos pues de la venganza, hablamos de los rencores, de la ira, de la prisa, ¿verdad? De la opresión hacia el otro. Y bueno, pues vamos a decir que este 1 de 10 es un año de unidad o de enfrentamiento, es un año de todo, de totalidades, porque es como si el año 9 hubiese culminado el embarazo, el 9. Y entonces ya en el año 1 viene el parto y las primeras respiraciones y las primeras oxigenaciones y los primeros pasos y alimentos. Es decir, va a ser el parto y como todo parto es doloroso, como todo parto a veces es apresurado, complicado, con muchas fuerzas de cambio o cosas que no se esperan. Así va a empezar a ser este año. Que por allá, que por acá, que porque sí, que porque no. Entonces, en este parto en el que arrancan la siguiente década de tu vida y del mundo, se viene a poner a prueba por eso este año donde muchas cosas nuevas se van a implementar en el mundo como ya no las habían dicho, como el nuevo orden mundial, todo el tema tecnológico, las nuevas formas en que quieren que comas, en que quieren que pagues, en que quieren que trabajes, en que quieren que vivas, en que quieren que nazcas los hijos, en que quieren que cocines tu comida, ¿no? Ya hay proyectos de casas en China sin cocina, sin absolutamente nada de ahí, pues ya pasas abajo en una máquina y te darán lo que desayunas, comes, cenas y te quitas de tener que andar picando y cocinando y pues se muere la comida viva, ¿no? Entre muchas otras cosas, cada vez esta nueva orden mundial, esta NOM, va a tener que forzosamente obligarnos a todos dentro de este impulso, dentro de esto que es la nueva generación. Hemos ya repetido esto, este nuevo orden mundial que se implementa y que no todo va a ser para nuestro despertar de conciencia ni para nuestra luz, se divide mucho más ya la polaridad, que son ya la división de las líneas del tiempo o de la experiencia hacia el mundo, la línea de tiempo, la dimensión hacia donde vamos a experimentarnos. Y entonces es la división del trigo y la paja, es decir, se hace esta Y en donde vamos a ver quiénes están a favor y quiénes se oponen. Y en esa revoltura de grises, en ese claroscuro, pues van a venir un montón de revueltas en el mundo, en los países, en los gobiernos, en las formas, en las viejas formas, en las nuevas formas. Pero es que las viejas formas no estaban tan mal, pero es que las nuevas formas tampoco son buenas, pero es que las viejas formas ya no se sostienen, pero es que las nuevas formas son mejores. Es decir, ahí vamos a seguir echando los dados, jugando en el claroscuro. Entonces es importante entender que este es un año que nos va a poner a prueba nuestra parte reptiliana, nuestra parte animalita, con el dominio del impulso
del impulso del ego, del impulso del berrinche, del impulso de las bajas pasiones, se nos va a poner a prueba con discernimiento y conciencia, con coherencia. Entonces, estos 15 días del mes de enero son poderosos porque es la entrada a la siguiente década del mundo y de nuestras vidas. Entonces, este año 1 de 10 nos va a involucrar estar muy atentos, estar muy presentes. El 1 habla del yo, habla de la independencia, como te decía, habla de la autenticidad. Uno, yo, así soy, auténticos. Es un año para sacar las virtudes, tus dones, tus talentos, pero con mucha fuerza. Es un año de muchísima fuerza, año 10 con caballo Dios, que si habrá años de fuerza y no es este, ¿verdad? Un año de mucha fuerza, de mucho optimismo, que habla del mismo impulso, y de mucho creer en nosotros mismos. Pero ahí reside el dar más, el dar el plus, el dar el más uno, a pesar de todo. Es un año también, como te decía, donde vas a tener mucho crecimiento, en donde vas a poder resucitar. Si hay relaciones que no se mueren, resurgen, resucitan, se renuevan, renacen, reinician, reempiezan. Esos proyectos que a lo mejor nunca volviste a creer en ellos y pueden tomar luz ahora, porque el 1 es un número del yo muy mental. El 1 es energía masculina, forzosamente. El 1 es masculino, el 1 es mente, el 1 es solitario. Entonces, ¿qué pasa si lo llevamos a la sombra, a la oscuridad? Ya de por sí un año 1 es solitario e independiente, porque cree en sí mismo y camina solo por donde quiere ir de manera auténtica, pero en sombra, en polar, es el aislado, el abandonado, el que se retrae del colectivo, de la sociedad. Te fijas, esa es la parte polar, pero claro, el 1 es el universo, el 1 es el que está conectado con todos, así que yo les invito desde este día a sostener en un año muy poderoso, lo vamos a seguir reafirmando en los siguientes podcasts, en un año muy poderoso, la unidad. Y la unidad que en conciencia y en espíritu nos trajo aquí, la unidad, pues puedes llamarle Dios, puedes llamarle la fuente, la unidad pues es la luz. La luz es toda creadora, es toda energía. Entonces en la luz, en el uno, en la unidad, todos podemos sacar lo mejor de cada quien. Uno es bueno por una cosa, uno es bueno por otra cosa, cada quien saca sus dones, talentos y hacemos un gran equipo sin competir, sin confrontar. No es necesario la confrontación y la competencia, es necesaria la unidad y la suma, la colaboración, ¿verdad? Como el doctor Bruce Lipton tan sabiamente dijo que un jardín no es un campo de batalla ni es competencia. Un jardín es un lugar de asociación en donde cada quien colabora y contribuye para la vida del otro. Así sea el bichito, así sea el gusanito, así sea la abejita, así sea la plantita, así sea la florecita, el aire, el sol, el agua. Todo, todo colabora en unidad, cada quien en su parte, porque un bichito, un gusanito, una abejita no es lo mismo que una florecita y no es lo mismo que el sol y que el agua y que la tierra. Son muchos componentes diversos, todos trabajando en el mismo sentido. Esta definición de la luz, de la unidad, del todo, del 10, que se le incrementa el 0, que es donde estamos hablando del campo punto cero, y está todo, ya está todo completo allí. Entonces, corazones, en este claroscuro de cómo vienen, te invito este fin de semana, mañana día 3, que es un día poderoso, para continuar con la intención de sembrar la energía con tu conducta, con tus palabras, con tus escritos en tu cuaderno, con tu energía, con tus ojos, con tu voz, con todo lo que decidas hacer, de cómo se abren los próximos 10 años de tu vida, y si son en la luz, si son en el orden, pues eso suma colectivamente hacia dónde iremos al lugar correcto, ¿verdad?
Así que empezando con nuestra frase 2026, y iremos a hablar más de ello, pues estamos todos sostenidos en la luz, en esa coherencia hacia donde podríamos imaginar que puede venir un mundo más unificado y más armonioso para todos. Y claro que va a haber quien piense distinto. Y de ahí se desprenderá la mecha que vamos a ver explotar este año. Un año de mucho fuego, un año de mucha mente, un año de mucho aire. Entonces nosotros tendremos que sumar a la calma, a la tierra, a la luz, a la pausa para poder seguir. Pausados, como dice el dicho, despacio que voy deprisa. Así que te dejo un abrazo muy grande. Feliz arranque 2026 y que venga la mejor línea para la humanidad despierta en la luz. Nos vemos pronto. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.